Bueno, de retorno en la chimba. Estamos en la coyuntura del inicio del año y la pregunta es, ¿los gobiernos locales tienen autonomía? Hay algunos que han intentado subirse los sueldos, el MEF de alguna forma ha predispuesto. Hay muchos alcaldes que quieren ya poner en ejecución sus promesas de campaña y me parece que no pueden. Bueno, entonces esta edición la dedicamos a ver cómo deben actuar los alcaldes en estos primeros días y en estos 100 días. Abierto la chimba. ¿Por dónde empezamos? Inversiones, ¿no? Claro. O sea, se han comprometido a hacer obras. ¿Pueden hacer obras en este periodo? Yo creo que empezaríamos por ahí, ¿no? ¿Qué tipo de obras son las que están llamadas a ejecutar? ¿Hay un orden de prelación, un orden de prioridades o se puede empezar de cualquier forma y de cualquier manera, ¿no? Ojo que algunos alcaldes están pensando ya ejecutar sus obras desde ya porque supuestamente en campaña se han comprometido en ejecutar desde ya, pero no saben que los proyectos vienen del año pasado que se van a ejecutar a partir de julio, porque la transferencia de canon minero es a partir de julio, ¿no? Pero sí ya pueden estar, como dices Víctor, haciendo los actos preparativos, ¿no? Revisando la cartera de inversiones, si están en el PMI, ¿no? En el Programa Multianual de Inversiones, y si estos tienen expedientes técnicos, si estos expedientes técnicos están en concordancia con el presupuesto participativo, si son los mismos montos, porque ojo, en el presupuesto participativo te dicen 1 millón, tú vas al banco de proyectos y está con 3 millones. Entonces hay que tomar decisiones, ¿no? O sea, por etapas, o se anulan, ¿no? Algunos proyectos. Claro. Una cosa es el programa multianual de inversiones que... Pero de ahí parten las inversiones. De ahí parten las inversiones. Y el otro tema es la ley del presupuesto. ¿No? La ley del presupuesto 2019 ya establece un orden de prelación, ¿no? Y en primer lugar está la continuidad de las obras que estaban en ejecución, obligatoriamente. O sea, terminar lo que se ha empezado. Así es. Exacto. Segundo lugar, continuamos con el tema del cierre de brechas. De acuerdo. O sea, no puedo hacer yo alcalde, me pongo en el lugar de un alcalde. Yo quisiera hacer, por ejemplo, se me ocurre, hacer una vía que me una mi distrito con otro distrito. ¿De acuerdo? O sea, estoy pensando en una vía de articulación. Tengo algunos problemas de articulación y quiero hacer eso. ¿Puedo hacerlo? El Ministerio de Economía, en coordinación con el INEI, han levantado información ya cruzada y ahí justamente han sacado las brechas, ¿no? Que está en el portal del web y te dicen ahí que los indicadores te dicen, oye, ¿qué brechas te faltan cerrar? En cada distrito está a nivel nacional, ¿no? Por decir, primero lo que te dice es en tema de proyectos de saneamiento, ¿no? Por ejemplo, si tienes agua, desagüe, electrificación, proyectos básicos, ¿no? Si tienes eso, bacán. Sigue haciendo el tema de educación, salud y después transporte. O sea, transporte sería la cuarta en la lista de prioridades. Exacto. Ahora, habría que hacerse una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente hay municipalidades que están a estas alturas de cerrar brechas o hay una cola larga de proyectos que se han ido retrasando, ¿no? Y por lo menos en las municipalidades la gente ha hecho casi a la mitad, implementado un primer componente, un primer tramo, y el presupuesto que tienen este año realmente les va a permitir atender para poder subsanar todas aquellas cosas que quedan en el camino. O sea, la pregunta es si podemos iniciar nuevos proyectos si con lo que tengo de dinero no puedo siquiera terminar con los que ya están empezados. Lo ideal es, ¿no?, cerrar esos proyectos porque también va a ser malversación de fondos, ¿no? O sea, toda la inversión que se ha hecho en un proyecto a medias no te sirve de nada, ¿no? Entonces, lo ideal es cerrar esos proyectos para avanzar con los nuevos proyectos. Y ahí aparece un problema político, ¿no? Yo, alcalde, pues estoy asumiendo el rol ahorita, ¿y cómo quedo con mis compromisos electorales? Claro, por ejemplo, el ejemplo claro sería el de Cáceres Lica, ¿no? O sea, Yamila tenía que haber cerrado todo lo que le dijo Guillén. No lo hizo. Ahora, Yamila le está dejando toda una cartera de proyectos, tampoco lo cerró. Tienes la variante, tienes Majesigua, tienes la carretera Yura, La Joya, y viene proyectos, ¿no? Y son de fuerte inversión, ¿no? Eso quiere decir que los alcaldes que han entrado están en problemas. Políticamente no voy a poder ejecutar No, es que lo que me he comprometido. Están en problemas porque a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones les dio una plantilla para que trabajen en función a lo que ahora están recibiendo como responsabilidad,
muchos optaron por botar a un lado la plantilla y siguieron con la campaña tradicional de ofrecer que yo voy a construirte esto, yo te voy a hacer esto, te voy a dar esto. Entonces, y ahora definitivamente no tienen posibilidades de cumplir porque un poco lo que se está haciendo es ordenando el gasto público, ¿no? Ya, eso pone a los actores políticos en una situación complicada, porque, oye, estoy sujeto a condiciones técnicas administrativas y los compromisos políticos supuestamente planteados y acordados con la ciudadanía mediante el voto finalmente que me eligen a mí como autoridad quedan en cuestión, quedan postergados. Y ojo que la Contraloría está encima de todas las municipalidades. Te está diciendo lo que dijo el ciudadano es cierto, ¿no? Oye, los proyectos que en continuidad tienen que cerrar. Y ahí está la Contraloría, está diciendo cierra esos proyectos. O los que se han hecho por etapas, cierra la siguiente etapa. Entonces, no va a ser fácil, como tú dices, aparte de presupuesto, aparte de que se llama del Invierte-P, tienes a la Contraloría. Ahora, ¿y eso en qué condiciones deja a las autoridades? Ya está en una situación difícil, Mal. pero realmente tiene la imagen de ser una autoridad, un gobernador, o finalmente termina siendo realmente solamente un administrador de recursos públicos sujeto a determinadas condiciones. Y no hemos realmente elegido a un gobernador, sino hemos elegido a un administrador de fondos públicos. Sí, yo creo que se debe sacar experiencias de lo actuado en procesos anteriores, como se ha mencionado hace un rato el caso de Yamila, ¿no? Yamila debió concluir todos los proyectos que dejó la gestión anterior, en este caso de Juan Manuel Guillén, pero no lo hizo por tratar de implementar lo que en su plan de gobierno había prometido. Y lo peor es que eso no se ha cerrado en 4 años y está dejando una carga de la gestión tras anterior, ¿no? De Guillén al nuevo gobernador. Entonces yo creo que esa es una lección aprendida y no solamente tiene que ver con los alcaldes, ¿no? O con los regidores, tiene que ver con los funcionarios, con los técnicos. Rodearse de técnicos con conocimiento, con capacidad, con criterio, porque finalmente son los que dan la orientación, ¿no? Muchos de los alcaldes se inauguran por primera vez en condición de alcaldes, entonces no manejan el tema público. Entonces de ahí los asesores, los gerentes, los técnicos de la gestión pública son los que tienen que cumplir ese rol, ¿no? De tratar de implementar lo que ahora los organismos como Invierte-P y Contraloría está señalando, ¿no? Primero cerrar y luego implementar los proyectos que se han planteado, ¿no? Yo creo que tiene lógica esa intervención, ¿no? Es una forma de cómo al final empiezas a poder ordenar la inversión. Porque ¿cuánto de plata tienes casi paralizado sin haber concluido el proyecto? Debe ser millones. Desde una perspectiva técnica es correcto, pero desde una posición política se pone en cuestión realmente si estamos eligiendo los ciudadanos a gobernadores o estamos eligiendo solamente administradores. Pero la gran verdad es, este año los alcaldes no van a hacer, o sea, de su plan de gobierno o de sus promesas no van a hacer nada, porque ojo que los proyectos para este año son de la programación del año anterior. Entonces ellos recién tienen que programar sus proyectos para los próximos 3 años. De ahí está el PI, ¿no? El Plan Estratégico Institucional, donde sí tienen que planificar ya qué proyectos necesitan en base también al tema de su plan de desarrollo concertado, ¿no? Qué problemas y qué proyectos necesitan cada distrito. Eso sería... O sea, tienen que planificar este año, ¿no? Eso sería si no fuese posible hacer modificaciones a la programación multianual, o al plan operativo, o al presupuesto. Sí es posible hacer modificaciones. Sí es posible. El tema pasa es que tengan las cosas claras. Y ahora hay criterios para tener las cosas claras. Primero está este tema de el cierre de brechas, que ha sido, bueno, en el discurso, la sustitución de lo que antes era el SNIP al Invierte-P, porque el Invierte-P aparece con el cierre de brechas como una cuestión fundamental. Es la gran consigna y lo que la contraria. La diferencia entre genéricamente los gobernantes anteriores, los Yamila, por decirlo en un caso, y los nuevos, los Cáceres, entre comillas, ¿no es cierto? Es que ahora... No, Cáceres no, Yicas. Es su segundo apellido, ¿no? Pero son Yicas, no son Cáceres, por si acaso. También no te confundes con Estoy nosotros. hablando simbólicamente, en sentido figurado. ¿Qué está pasando? Que tenemos ahora los órganos de control de manera mucho más
incisiva, mucho más sistemática y mucho más, digamos, con mayor capacidad de presión el de exigir que se cumpla estas disposiciones de ley. Cosas que anteriormente eran hasta cierto punto flexibles, ahora son cada vez más rígidas. Entonces nos encontramos en una situación en que en un escenario nacional donde se cuestiona la corrupción como un sinónimo también de transgredir las normas y los procedimientos, tenemos que ahora la Contraloría y todos los organismos de control están pidiendo cúmplase la norma de una manera mucho más, digamos, hoy bien rígida y mecánica incluso, ¿no? Yo les quiero comentar algo antes de venirme acá de donde estaba trabajando. Tuve la oportunidad de conversar con ¿Tallecito? el primer regidor de la gestión entrante. De la gestión entrante. Y le comentaba sobre un proyecto que ellos, bueno, que el distrito de Cocachacre estaba buscando hace mucho tiempo, que es el agua y el desagüe. Que ya estaba a pos de, solamente faltaba la licitación, que el Ministerio de Vivienda licite. Y le comentaba de ese proyecto, ¿no? Y lo que me contestó me jaló de los pelos porque dijo, bueno, vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos otro planteamiento para eso. Entonces, con lo que estamos conversando, yo creo que ya va a depender mucho de los técnicos, ¿no? O sea, creo que el tema político y de las promesas que han tenido los alcaldes va a quedar de lado, ¿no? Pero, Erwin, ahí hay un tema. Te dejan a ti un proyecto, ¿no? También tienes que tomarlo con pinzas, ¿no? O sea, Sí. tanto el que entre como el que sale, ¿no? Te comento, nosotros hemos encontrado un proyecto, revisándolo, faltaban cosas, ¿no? O sea, estaban cumpliendo la gestión saliente cosas que... O sea, yo creo que tenía un compromiso y quería sacarlo a los palos, ¿no? Y han obviado muchas cosas. También tienes que revisarlo. Claro, pero ¿no? justo se trata pues de eso, ¿no? Sí, O sea, no decir volver a cero, no creo, ¿no? Tienes que O hacer sea, una revisión. volver a cero no, hacer una revisión como dices y modificar alguna cosa, pero continuar con eso. ¿Por qué? Porque este proyecto que te decía ya tenía presupuesto. O sea, eran 85 millones que el Ministerio de Vivienda ya lo tenía ahí. Y lo está haciendo el propio Estado. en este caso, vivienda, sector, ¿no? Exactamente. Vivienda, ¿no? claro, pero es que hay que entender algunas cosas, ¿no? ¿Desde qué momento ya es un proyecto de inversión? O sea, ese es el Son tema, 4 fases, ¿no? ¿no? Claro, todo el mundo piensa que el tema es que para que sea un proyecto que le tienes que dar continuidad tienes que haber puesto un ladrillo y no es así. Desde el momento que ya tienes un expediente técnico aprobado, Y en ya ejecución. eso es un proyecto en ejecución. En ejecución. Y ya estás obligado a ejecutarlo, porque ya se inició, tienes que terminarlo. Claro, la pregunta es, ¿quién tendría que decirle eso al alcalde, ¿no? O sea, el alcalde, ¿sabes qué? Esa es la realidad. Para eso tiene su gerente y... Claro. El gerente también tendría que ir en esa línea, ¿no? Porque también... Porque al fin y al cabo, ¿quién es el perjudicado? Pueblo. El pueblo, ¿no? Claro. O sea, si es que mira, si como tú dices, Erwin, ese proyecto ya está encaminado y dentro de la programación es, digamos, para 30 días, y si va a entrar en una etapa de evaluación, pues eso va a ir 30 más 30 más 30. Entonces, el gran perjudicado Es el pueblo. es el pueblo. Y aparte que ha cambiado la situación, ¿por qué? Porque ya no hay por reelección, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces ya las personas, los alcaldes que ingresen ya tienen que pensar en esos 4 años, ya no en los otros 4 años más. Yo creo que sí, si es que lo ves con la perspectiva de partida, porque si lo ves desde la perspectiva del individuo que quiere mantenerse en el poder, del caudillo que se quiere mantener, definitivamente se le acabó. Exacto. Pero el si problema- es una organización, perdón Juan Carlos, disculpa, si es una organización política se entiende que tienen un programa de desarrollo o debieran tener un programa de desarrollo y deberían sucederle otros líderes de la misma Ese es el organización. problema. ¿Quiénes tienen acá? Algunos, no todos. Es que el problema también es un poco la concepción de las cosas que se hacen en los gobiernos locales, ¿no? O sea, mucha gente solamente piensa en obras y no necesariamente en proyectos, ¿no? Los proyectos de alguna forma deberían articularse a los distintos planes, a las demandas y necesidades, pero sin embargo cualquier alcalde dice, no, oye, voy a construir acá una obra de tales características simplemente porque el electorado responde así. Sí. Y de alguna forma estos proyectos de inversión pública al final acaban siendo camuflados como esas obras faraónicas que se tienen en algunas características. Está mal acostumbrado o hay este tema de que confunden proyecto es igual a edificación, o sea, o estructura de cemento. O sea, ese es un proyecto y no es así. O sea, dentro de la concepción del invierte no va así, ¿no? O sea, tienen componentes, ¿no? El tema de servicios, el tema de equipamiento y el otro es infraestructura. Entonces, no simplemente un proyecto es una edificación. Como dices Juan Carlos, va más allá. Que muchos alcaldes han hecho obras no pensando en eso, ¿no? Bueno, hacen una pista con sus veredas, sus gramas, todo, no tiene agua ni desagüe.
No empezó el anterior. O hacen un puente chilina también, pues no. Sin continuidad. Sin continuidad. Yo creo que Víctor ha planteado un tema bien interesante que tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, si los alcaldes electos son gobernadores o son administradores, simplemente, porque son dos cosas diferentes, ¿no? El gobernador tiene la capacidad de poder plantear dentro del marco de la ley iniciativas nuevas, creativas, etcétera. El administrador tiene que ceñirse simplemente a lo que ya el Ministerio de Economía y Finanzas le ha planteado, ¿no? Entonces yo creo que al momento nos encontramos en un tema de desorden porque se empiezan a dejar cosas pendientes, ¿no? En proyectos que no concluyen. Entonces, el que entra está obligado a tener que cerrar esas brechas y no le queda tiempo para implementarlo como gobernador. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el tema de la cultura también en la administración pública, ¿no? Que no todo se empieza de nuevo, sino que es un proceso continuo, lo que la institucionalidad se mantiene y las gestiones son las que vienen y tienen que continuar con esos procesos. Entonces ahí yo creo que cabe la responsabilidad de quienes estamos en el tema público, tanto quienes tienen responsabilidades políticas como quienes tenemos responsabilidades de ejecutivos, funcionarios, empezar a ordenar las cosas para que en el primer año los alcaldes cierren brechas del proceso anterior y empiecen a implementar creativamente nuevos procesos y ejecuten lo que la ley dice, que son gobernadores y que tienen que hacer gobernanza. Y el Ministerio de Economía también debería administración. entrar a capacitar directamente a los Claro. alcaldes, a decirles, ¿sabes qué, señor? Este es el camino que tienen que tener, ¿no? El Ministerio de Economía, También. ¿no? Porque a veces el alcalde no le hace caso a veces a sus técnicos, ¿no? O compadre, yo quiero que me hagas esa plaza. No, pero no se puede. No, yo quiero que me la abra. Entonces, chao. Venga otro, que me la haga. Chao. ¿Se da cuenta? Chao. Entonces, No, el hay Ministerio otro de que se Economía debe entrar ahí a somete. capacitarlos, ¿no? A decirles hoy, compadre, Pero, es que es a así. ver, hay un tema, ¿no? Miren, cuando salió el Leslie, no todos dijimos, ya de una vez por todas se va a resolver la gran tragedia del Perú, ¿no? Que se hacen grandes obras faraónicas que no responden a las necesidades reales del pueblo. Pero a las finales empezaron a desnaturalizar al SNIC y hemos tenido, para mostrar nada más el domo ese que tenemos acá, que le llaman el Teatro de la Cultura, ¿cómo le llaman a eso? Centro de las ¿No? Artes, O tenemos, por ejemplo, ese puente elevado que pasa por ahí por el Hospital Honorio Delgado, Con las casetas ¿no es de cierto? seguridad de Yanaguara. Que es una trampa mortal, o las casetas de seguridad de acá, Yanaguara. de seguridad ciudadana en Yanaguara, ¿no? O sea, se ha seguido, porque para mí eso es una malversación de los recursos públicos, ¿no? Se ha seguido. Ahora con este tema del cierre de brechas, yo creo que la cosa está mucho más clara. Tiene más lógica, ¿no? Tiene mucho más lógica. Ahora, es cierto, el alcalde se supone tiene autonomía política, administrativa y económica, ¿no es cierto? Pero no para malversar pues, los recursos del Estado, sino para invertirlos correctamente. Si un político hace política en función a los problemas reales de su jurisdicción, entonces va a tener que hacer política en función al cierre de las brechas que se tienen en el distrito y no tendrían ningún problema para ejecutar sus presupuestos y para gobernar, Claro. sino que hacen de todo menos trabajan sobre la realidad que está fragelando al pueblo. Eso es lo cierto. Claro, ahora si reflexionamos en torno a las brechas, habría que un poco también buscar niveles de corresponsabilidad. O sea, oye, un gobierno local realmente puede hacerse cargo de esas brechas que son problemas de Estado macro, o sea, por ejemplo, el tema de la anemia, ¿no? O sea, va a poder resolver un gobierno local cuando es un problema de nutrición a nivel nacional, ¿no? Yo creo que de alguna forma, me parece que el centralismo de alguna forma devuelve a los gobiernos locales aquellos grandes problemas que el mismo Estado no resuelve con políticas que realmente pueda plantear. Si ustedes ven de alguna forma los recursos, la mayor parte de los recursos está centralizado. En todo caso, aparte de devolverte la brecha, también tendrían que enviarte recursos en esa misma proporcionalidad como para poder resolver en los gobiernos locales. Entonces, yo pienso que los gobiernos locales como que pronto necesariamente debían resolver problemas, pero están comprándose un pleito que de pronto a nivel de Perú no estamos resolviendo, ¿no? Yo creo que primera cuestión no es que hay un Estado y una municipalidad. Yo creo que la municipalidad es parte parte del del Estado, Estado. lógicamente. De acuerdo, esta es una primera cuestión.
Tercer nivel. De acuerdo. Abajo. Ahora, pero permítanme, yo les cuento una experiencia, ¿no? Ya que se viene la Candelaria, me acordaba de mis amigos de Puno, Ya y vas a resulta viajar que... ya. Ah, Ya vas a viajar ya. no, todavía no. Pero ¿qué pasa? Lo Que especial, hay embalsado una enorme cantidad de proyectos de infraestructura de vial. Ya me refiero en pistas y veredas para todos los pueblos. La suma total de todos esos proyectos es para una inversión de 30 años, considerando los presupuestos que tiene la municipalidad. O sea, si esa municipalidad se dedicase a cerrar, porque incluso los han dejado hasta con perfiles aprobados, algunos empezados en etapas, digamos, a tal extremo que son 30 años los que necesita para poder cumplir con ese nivel de compromisos. Por consecuencia, el alcalde actual no podría entrar a resolver nada ni aplicar nada, ni siquiera el cierre de brechas, porque con solamente el primer criterio de concluir con lo iniciado, sencillamente ya lo estaría agotando y dejando Entonces aparece otro tema. El tema es que a nivel nacional se han planteado políticas nacionales, y entre ahí está el tema de cierre de brechas, pero también te van planteando en qué temas. Por ejemplo, sí, es cierto, el tema de la desnutrición, el tema de la anemia es un tema mayor que es interinstitucional, pero te da la posibilidad, por ejemplo, que una de sus causales, como es el tema del acceso a agua potable, sean atendidos por todos. ¿Qué te dice? Oye, tú tienes población que no tiene ese servicio y te dice, oye, haz el proyecto, pero acá también tengo fondos para hacerlo. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Quieres fortalecer la actividad económica en el sector agricultura en tu territorio? Aquí tengo fondos para hacerlo. O sea, aparece otra plataforma. Si solamente pensamos en los recursos propios están muertos. Entonces, el otro tema es, te enganchas a las políticas nacionales, pero también te enganchas a oportunidades de financiamiento y de inversión. Entonces, el reto que tienen las municipalidades, cierto, es administrar lo poco que tienen, no es una gran cantidad, pero también es el tema de, oye, cómo es que dialogan con los niveles nacionales para acceder a esos fondos que están disponibles, ¿no? Sí, ahora también van a tener un gran problema, ¿no? El tema de los gobiernos locales con el tema del presupuesto participativo. Oye, el presupuesto participativo también va, y los dirigentes van a pelear por su losa, su vereda, su asfalto. Y el tema de las brechas, tienes que decirle, oye, mire, como te has dicho, ¿no? Tienes pocos recursos y hay proyectos que puedes apalancar en diferentes ministerios. Pero no todos. No las todas. Entonces, los que no te apalancan o los que no pueden conseguir recursos, entonces, en eso basémonos. Pero como dices, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Si en mi distrito me falta agua y desagüe, yo sé que con 60 millones lo puedo hacer y mi presupuesto es de 20 millones anualmente, oye, en 3 años cierro esa brecha. Pero ¿qué alcalde va a pensar así? Sí, pero eso es solo si pensás en sus Sus recursos. fondos, claro. Pero si piensa que hay recursos en el Ministerio de Vivienda y que es cuestión de gestionarlos, También. el tema hay que acudir. También. Ahora, el tema del presupuesto participativo no hay que pensar que es el presupuesto participativo de hace 10 Como años antes. atrás, como antes. O del año pasado. No, ya hace más o menos 4 o 5 años que está planteando el tema de la programación multianual de inversiones. Solo que recién el año pasado incluso, ya es, oye, tienes que hacerlo de cara al tema de la programación multianual. En el fondo ya no vas a discutir con los vecinos cuáles son sus propuestas para ejecutar el año que viene. Lo que vas a ejecutar es qué nuevos proyectos puedes incorporar a tu plan de inversiones producto que le hagas el estudio. Para los próximos. Y lo que viene en los años lo que tienes en la plataforma inmediata es básicamente una validación de la programación multianual. Pero Víctor Rey, justamente tienes que decir, oye, estos son los problemas del distrito y tenemos que cerrar con estos indicadores que son las brechas. Es ya la parte de capacitación, ¿no? Ya, claro, esa es la parte más técnica, ¿no? Sí. Pero la gente común y corriente no bueno. piensa con ese paradigma. O sea, la gente quiere que le resuelva aquellos problemas que nunca se han resuelto en las gestiones anteriores y que lo hagan a su propia forma y en su propio estilo, ¿no? Entonces ahí va a haber una pugna muy fuerte, ¿no? Que nos lleva Entonces, de pronto esto te abre una discusión, ¿no? Es muy posible que muchos alcaldes empiecen ya con esta cuestión de la revocatoria, ¿no? No van a cumplir con las expectativas de la Sí, población. Y ahí va a ser. que nos retorna el problema inicial, ¿no? ¿Tenemos gobernantes o administradores? ¿Hasta qué punto se maneja ese equilibrio? ¿Por qué? Porque el darle cara a los problemas de los ciudadanos de tu territorio te demanda ser un gobernador y prestar solamente atención a los parámetros técnicos que te imponen los sistemas administrativos solamente te convierte en un administrador. Entonces el tema es cómo, el verdadero arte actual Lamentablemente es así. es de mantener el equilibrio entre darle la cara al ciudadano, pero también va a darle la cara a tu financista, porque al final de cuentas hay que pensar que el gobierno central finalmente es tu financiera, dice que te pone la plata, que las condiciones. ¿Qué veo yo también?
que hay un tema también de falta de comunicación, porque la gente, normal vecino, tiene que también que entender que es pues, esto de InverTP y las nuevas políticas que se están dando, ¿no? Porque si la gente, los vecinos no entienden eso, va a salir pues el tema de las revocatorias, ¿no? Coco, que hace rato que está queriendo hablar y no le dejan hablar. A todo esto me lleva a pensar que hay toda una política, una intencionalidad del Ministerio de Economía y Finanzas centralista, de manejar los recursos del Estado a cuentagotas para que precisamente los alcaldes, los gobernadores no tengan la capacidad de ser creativos, ¿no? Porque están ajustados a las reglas. O sea, la cultura, la política administrativa en este país está orientada a amarrar las cosas para manejarlas desde Lima. Entonces es un tema también que tiene que ver con la descentralización fiscal, ¿no? Para poder manejar los recursos que las regiones tienen. Finalmente Lima maneja todo, lo instrumentaliza para que nos ajustemos y finalmente el centralismo sigue reinando. Es un tema que a partir de la pregunta de Víctor debemos también plantearnos, ¿no? El tema de la descentralización fiscal. Claro, que han hecho plazas. el tema es que nuevamente volvemos a retornar ya en el bicentenario, ¿no? O sea, ¿estamos preparados realmente para gobernarnos? ¿No? Porque recordemos que hace 200 años esa fue la misma pregunta. El Perú, después de aislarse de España, era la pregunta: ¿tenemos la capacidad de autogobernarnos? ¿No? Y es casi lo mismo que estamos volviéndonos a plantear con esta temática, ¿no? Sí, mire, pese a que yo apuesto porque haya un nivel de descentralización bastante claro, bastante consistente, definitivamente nos están educando desde la lógica conductista, como la del perrito, que le dan incentivos, que le dan golpecitos, ¿no? Entonces te dan incentivos y a plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, y golpecitos te mandan a la Contraloría. Cada rato te sales del marco, te chanco, te sales del marco, te chanco. ¿Qué quiere decir? Que es una educación a la mala en administración pública y en gestión pública. Es una educación a la mala ahorita. Realmente nos están educando en manejo de la cosa pública de la peor manera, de una manera conductista, cuando debiera ser que partidos políticos, organizaciones políticas tengan un conocimiento de la cosa pública y tengan alternativas. Pero lamentablemente el modelo como está y de la forma en que nos comportamos nos están obligando a que nos protestemos. Tierra hermosa del sur, esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas, son hijas del Mistí. Tierra hermosa del sur.